Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Venga, que vamos a ver cómo soportamos aquí la calor, en la calle frío. Señora senadora, vamos a decir el nombrecito, doña Severa González. Muy buenas tardes, Bartolo. Muy bien. Todos vosotros, amigos míos, se ven. Sí, pues muy buenas tardes, señora senadora. Que a Isabel María sí le puedo decir muy buenas tardes, presidenta del Partido Popular en Totana, Isamari. Isabel o Isa. ¿Sabes Bueno, que lo de Isabel María se queda así muy formal? Te pasa a ti como a mí, ¿no? Como Bartolomé, diga a mí, dime Bartolo. Y ahorramos dinero. Bueno, que un tema muy difícil y sobre todo un tema de rabiosa actualidad como es la violencia de género. Señora senadora, ¿existe, no sé, esperanza de que esto se pueda solucionar algún día? ¿Cómo está la violencia de género? Tanto que hemos leído y hemos escuchado por ahí de la violencia de género. Y ahora le voy a dar un dato que para mí es muy preocupante y alarmante, que dice el siguiente: el 27% de los jóvenes cree que la violencia de género, en este caso la violencia machista, es normal entre las parejas. Esto es para echarse las manos a la cabeza y decir apaga y vámonos. Sí, pues como bien decía Bartolo, es preocupante el dato. Y es preocupante porque, bueno, voy a empezar por una cosa. Hace aproximadamente un mes aprobamos, tanto en Congreso como en el Senado, un paquete de medidas dirigidas al Gobierno para que a su vez negociase con las comunidades autónomas y todas las administraciones y entidades que trabajan en la lucha permanente contra la violencia de género, pues para alcanzar lo que hemos venido conociendo, o se ha venido conociendo como un pacto de Estado, no un pacto cualquiera, sino el pacto de Estado contra la violencia de género. Me preguntabas si hay esperanza para acabar con esta lacra. Y bueno, pues nosotros, yo te digo en primera persona que he sido ponente de esas 267 medidas que se han aprobado en el Senado, medidas que se han aprobado por la unanimidad de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado, en la Cámara Alta. En el Congreso no fue así. El grupo parlamentario de Podemos, al final, después de meses de trabajo intenso en las comisiones, no dio su voto favorable, se abstuvo en el paquete total de medidas, pero no así en el Senado. Allí trabajamos de otra forma. Lo hicimos en una ponencia de estudio que es más reducido que una comisión. El número de miembros, de personas que componen la ponencia es mucho más reducido que una comisión. Y también es cierto que no se permitían las cámaras ni la grabación. Estuvimos durante más de 6 meses trabajando en ese número de propuestas totales, que fueron 267. Se aprobaron el 13 de septiembre en el Pleno del Senado de este año 2017, como bien digo, de este año. Y hemos trabajado sin luz y sin taquígrafos. Hemos trabajado, como nosotras decíamos, alrededor de una mesa camilla, poniendo siempre por delante a las víctimas y dejando lo que nos separaba al margen. Es decir, en la puerta siempre hemos dejado lo que nos ha separado, porque partíamos grupos parlamentarios de posiciones muy opuestas, ideológicamente hablando, pero hemos sido capaces de aparcar todo lo que nos separa y llegar a un acuerdo en lo que nos une, que es un paquete de propuestas muy ambicioso y realista para luchar contra la violencia de género. Esperanza, por supuesto, porque así nos lo han transmitido todos los ponentes y expertos que han pasado por la ponencia. Hay esperanza, y la esperanza implica gran parte de esa esperanza que tenemos, que en unas décadas podamos acabar con esto, porque esto no se puede acabar de la noche a la mañana con una lacra de estas características, porque viene del machismo, de la posición de dominio del hombre hacia la mujer, y eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. La concienciación es imprescindible, y mira si es importante la concienciación, que ahora hay campañas a nivel municipal, ahora después hay charlas coloquio con una asociación de mujeres aquí en Totana. Eso es importante, pero tanto más lo es la educación.
la educación en igualdad, pero no la educación con una asignatura concreta sobre educación para la ciudadanía, como nos pretendían de alguna forma volver a vender determinado grupo parlamentario. No, una asignatura que se dé en tercer ciclo de primaria es que eso no vale para nada. Es educación en igualdad desde infantil hasta incluso la universidad, pasando por todos los ciclos de la etapa educativa. Educación en igualdad, educación en valores, porque hemos perdido muchísimos valores, la sociedad ha perdido muchísimos valores en estos años y eso hay que volver a retomarlo. Tenemos que hacerlo entre todos. No podemos, ni debemos dejar a la escuela o a la universidad o al instituto que haga ese trabajo sola. Los padres también tenemos que dar el callo en este sentido. Hablabas de ese 27% de jóvenes que no veían. Yo cuando lo he oído esta tarde me nos han contado muchos de los expertos que han pasado por la ponencia que nuestros jóvenes de ahora, los jóvenes de esta generación que tenemos entre 12 y 16 años, 18, no saben separar lo que es amor de lo que es control o dominio por parte de su pareja. No saben separarlo. Nos han dicho por activa y por pasiva que el que a una joven de 12, 14, 16 años, su compañero o amor o lo que sea, para ellas es amor, le controle el PIN del teléfono, le controle el patrón para poder acceder al teléfono, le controle todas las claves de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, todo. Que la estoy llamando 24 horas al día y si no le contesta el teléfono, se la lía. Y ella lo disculpa. Cuando se les pasa esas encuestas, porque esto viene de unas encuestas, cuando le pasan esas encuestas a nuestros jóvenes en los centros educativos, dicen que es porque las quieren, porque se preocupan de ellas y eso es fruto del amor que le tienen. Eso no es amor, eso es control, eso es dominio. Y ahora solamente será eso. Que era incluso acoso. Ahora es eso, pero es que esto, a la vuelta de unos años, se puede convertir, que de hecho es violencia, ¿eh? Esto es violencia. El dominio del hombre sobre la mujer es violencia. Es una forma de violencia. Nosotros podemos entender la violencia como el que de alguna forma te zarandeen y al final te maten, ¿no? Pero la violencia son insultos. La violencia es el acoso en las redes. Violencia es violencia psicológica, el que te estén machacando día y día y día y día y hasta que te dejen como mujer hecha una piltrafa. Eso es violencia de género. Violencia de género también es la violencia sexual. La violencia que ahora mismo estamos viendo, el juicio de la manada en las fiestas populares de los Sanfermines. Eso es violencia del hombre hacia la mujer. Ahora es en grupo. Violencia también es la trata de seres humanos, de mujeres y jóvenes y niñas con fines de explotación sexual. También es violencia de género. El matrimonio forzado, el hacer que gente, nuestra cultura no, pero de otras culturas sí. Eso es violencia de género. Etcétera, etcétera. Violencia económica. Hay muchos tipos de violencia, se dan muchas manifestaciones. Pues todo eso, el Convenio de Estambul, fue el primer tratado internacional, que dijo que la violencia es una violación de los derechos humanos, la violencia de género hacia la mujer. Por lo tanto, tenemos que trabajar todos. Y en esto va el Pacto de Estado. El Pacto de Estado no es solamente un pacto que comprometa a los grupos parlamentarios. Ahí se han tomado un paquete de medidas que compromete a los ayuntamientos, compromete a las asociaciones que trabajan con mujeres en la lucha contra la violencia de género, compromete a la Fiscalía, compromete al Ministerio de Defensa, compromete al Ministerio de Interior, compromete a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, compromete a las comunidades autónomas, compromete a la sociedad en su conjunto. Por eso se le llama Pacto de Estado. Esperanza, por supuesto, pero entre todos. Tenemos que ser conscientes todos del problema, porque ahora mismo llevamos 44 mujeres en todo lo que va de año, asesinadas, no muertas a manos de, como algunos medios de comunicación nos venden, asesinadas por sus parejas o exparejas. 9 menores, 9 niños asesinados por sus padres, pero no porque no quisiera a su hijo, sino porque coge al hijo, lo utiliza como arma y herramienta para hacerle daño a la mujer. Y luego los huérfanos que esas 44 mujeres han dejado en el camino. Y después de este pacto histórico que se formó y que se aprobó
por parte de todos los grupos. Es un pacto donde se necesita, como usted decía, información, se necesita lucha, se necesita colaboración. Y yo incluso diría, se necesita también invertir en una sociedad. Ahora voy yo. Para que, ahora va, pues venga, pues ahora le dijo. Ahora voy. Vamos a ver, la primera ley que unió al Parlamento en torno a la violencia de género, a luchar contra la violencia de género, fue la Ley 1/2004. En esa ley se entendía el concepto de violencia de género solamente la violencia ejercida en el ámbito de la pareja o expareja. Ahora, con este pacto, se ha ampliado a otros tipos de violencia, modificando de alguna forma el artículo 1 de esa ley. Se ha abierto el abanico para incluir otros tipos de violencia. Al abrir el abanico, tú tienes que incluir, son más derechos a las víctimas, porque antes víctima solamente era la mujer, ahora víctima también es el menor. El menor de la familia de esa mujer también es víctima de violencia de género. Los huérfanos también son víctimas. Antes no eran considerados víctimas y ahora sí. ¿Qué ocurre? Que al abrir el ámbito o los sujetos a los que la ley les afecta, la inversión debe de ser mayor. Pues bueno, hasta este año, 2017, que es el ejercicio económico en el que estamos, los presupuestos generales del Estado, la partida de violencia de género, se invertía en torno, no solamente la partida concreta del capítulo 232C, violencia ejercida en el ámbito del... No, de forma transversal en todos los ministerios se invertía, porque es una inversión, esto no es un gasto, invertir para la lucha contra la violencia de género, se invertía en torno a los 300 millones de euros, 330 y tantos millones de euros. Pues el presupuesto que se ha puesto encima de la mesa para... en estos 5 años, 5 ejercicios, a partir del año siguiente, 2018, durante 5 ejercicios, el presupuesto serán 1.000 millones de euros para la lucha contra la violencia de género. Esos 1.000 millones de euros van a repartirse de una forma bastante considerable. 500 millones de euros van a ir directamente a las comunidades autónomas, porque son las que tienen delegadas las competencias para actuar en el entorno de la violencia de género. Para, en este caso, nuestra Dirección General, nuestra Consejería de Familia e Igualdad y la Dirección General de la Mujer. Pues 500 millones irán a las comunidades autónomas, 100 millones irán a los ayuntamientos, por ejemplo, el de Totana también recibirá una parte importante de dinero que hasta ahora no la recibía para atender en el entorno de sus ciudadanos, ¿no? En el entorno de Totana, a todas las mujeres víctimas y menores víctimas de violencia de género, y luego 400 millones que se van a repartir entre todos los ministerios a nivel de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, para todo a nivel de empleo, a nivel de sanidad, a nivel ministerial. Pero el resto, 500 a las comunidades autónomas y 100 a los ayuntamientos. Es una inversión histórica. Hasta ahora nunca se había dado una inversión de estas características, pero esto va a erradicar la violencia de género. Por supuesto que no. Yo en las comparecencias, cuando algunas asociaciones de mujeres, sobre todo feministas, nos proponían que había que incrementar los fondos para luchar contra la violencia en torno a los 200 millones por año. Se invertían 300 y pico, pero no aparecían porque estaban disgregados entre todos los ministerios. Pero tenía que haber una partida concreta donde pusiera 200 millones. Bueno, pues 200 no, se ha incrementado por encima de los 200 millones esa cantidad y es una cantidad presupuestaria importantísima. ¿Va a acabar esto con la violencia de género? Ojalá. Confiamos, pero ya les digo, no solamente partidas presupuestarias, porque contra la violencia no solamente se lucha con euros, se lucha, como por ejemplo esta tarde, concienciando a la ciudadanía de que tiene que denunciar. Ya, pero que no solamente basta con llamar al 016. No, no solamente hace falta con llevar una escolta. He leído también esta tarde un artículo que me ha llamado la atención, que una persona que había estado sufriendo violencia de género durante 21 años decía, hombre, si es que está muy bien que tengamos guardaespaldas, pero también hay que poner vigilancia al agresor, que eso es muy importante. Claro, como decía usted, violencia de género no es la física, porque está la psicológica, está la de las redes sociales, no sé, la infinidad. Está el insulto, está violencia ejercida sobre la mujer. Estamos viendo por ahí, estamos viendo que ahora se está, pues, leyendo en las redes sociales
pues no sé, la enseñanza, donde se tiene que dar otras clases de lecciones y otra enseñanza más acorde que si somos de aquí o si somos de allá. Una de las propuestas, de las muchas que hemos aprobado en el paquete de propuestas del Senado, una tiene que ver, un capítulo importante van dirigidas a las redes sociales y a llegar a acuerdos con las grandes compañías de redes sociales para que incluyan contenidos en igualdad. Pero no solamente en las redes sociales, es que estamos viendo a diario, en cualquier cadena de televisión, series de televisión que las están viendo nuestros niños, nuestros menores, donde se está... Me poniendo rombo. Bueno, pues me ahora todo a es... la cama, los pues peques. en muchísimas series, yo no voy a dar nombres por no hacerles más publicidad todavía, pero muchísimas series donde la mujer es considerada lo peor de lo peor. Encima, insultándola, pero en plan gracioso, pero esos son insultos. Todo eso. Y un acuerdo también con los medios de comunicación. ¿Para qué? Pues para que lleguen a acordar una guía de buenas prácticas para tratar las noticias de los casos de violencia de género sin amarillismo, sin sensacionalismo. Porque hemos visto, y nos lo han puesto en pantallas cuando han ido a hablar de los medios de comunicación, cómo se atienden estos casos. Cómo el reportero va corriendo, el vecino, a la vecina, a preguntarle ¿y cómo era él? No, cómo era él no. Es que yo no quiero saber cómo era el agresor. Que el agresor fuera un drogadicto, o fuera un alcohólico, o tuviera un problema X porque había perdido el trabajo, eso no es motivo para que acabe o para que asesine a su mujer. Están quitándole de alguna forma a la mujer la condición de víctima y están suavizando la posición del agresor. Era un hombre muy bueno, no se metía con nadie. No tiene que ser. ¿Por qué? Es que yo no quiero que tú me vendas la figura del agresor. El agresor ha matado, ha asesinado a una mujer. Yo quiero que me pongas en la televisión, aparezca realmente cuál es el problema y que todo se trate de una forma neutral y que no se le quite al hombre, al agresor, la pena porque haya tenido, tengo un problema con las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. No, eso no le puede quitar al hombre lo que ha hecho. Ha asesinado a su mujer. Ya. No es cosa de decirlo aquí, yo no soy partidario de los programas estos, ¿cómo se llama? Salsa rosa, no soy partidario. Eso. Pero yo le digo, una pregunta, oiga, que a lo mejor no se han hecho nunca. ¿Cómo está España en relación con violencia de género con el resto de países en Europa? Somos Nos encontramos a la cabeza de la defensa, nos encontramos en el furgón de cola. Nos encontramos a la cabeza en la legislación. Muchos países nos han puesto como ejemplo, incluso han venido aquí a conocer cómo se está trabajando en determinadas comunidades autónomas con el tema de la lucha contra la violencia de género. Ahora le voy a poner un ejemplo después de nuestra comunidad autónoma. No solamente nos encontramos, somos pioneros a la hora de legislar. Ahora con este pacto, este acuerdo al que se va a llegar en unos días, porque nosotros hemos aprobado un documento que le hemos remitido al Gobierno central y el Gobierno central está ya negociando con las comunidades autónomas punto a punto lo que cada comunidad autónoma tiene que hacer y qué se le va a dar económicamente para poder hacerlo, y eso dentro de un cronograma, dentro de los 5 años que abarca el pacto. Me hablaba de cómo estábamos. En legislación, pioneros. En recursos, pioneros. En asesinatos de mujeres víctimas, datos que conocemos desde el año 2003, porque anteriormente a la ley del 2004 no se tenían estadísticas. Como los accidentes de tráfico. Solamente tenemos estadísticas oficiales a partir del 2003. Del 2003 hasta ahora, 900 mujeres han sido asesinadas. Que es un número importante, asesinadas. Y otro dato importante es que ahora ya no se le asesina, no se asesina a la mujer. Ahora todavía se ejerce más brutalidad contra ella. La brutalidad es como más odio. De alguna forma, los asesinatos tienen, por las evidencias que nos han dicho los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, todavía tienen como un delito de odio todavía encima añadido, porque se ensañan con la víctima, cosa que años atrás no ocurría. Ejemplo de lo que es la lucha contra la violencia y cómo somos pioneros en atender a las mujeres. Las comunidades autónomas lo que hacen es poner servicios y la atención
recursos y atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Recientemente, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y concretamente el Servicio de Empleo y Formación y la Dirección General de la Mujer recibieron un premio europeo que se llama RegioStar. No sé si lo habéis oído nombrar. Se le dio un premio por un proyecto piloto, un programa piloto que no es de ahora, no es que lo haya puesto en funcionamiento la Comunidad Autónoma ayer, viene trabajando en este proyecto desde el año 2008 y consiste en formar a las personas que están atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género en los servicios de empleo y formación, en el SEF, en las oficinas del INEN, para que nos entendamos. Han formado a esas personas para que cuando llegue una víctima de violencia de género atiendan a esa mujer y la lleven por donde, de alguna forma, para que ella encuentre un trabajo y la van formando para ello. Pero primero tienen que estar formados los técnicos, porque tienen que saber que esa mujer es víctima de violencia de género y que no en todos sitios va a poder encajar laboralmente. Entonces, ese proyecto, que es un proyecto pionero a nivel europeo, recibió el premio de la Comisión Europea y también recibió el premio del público, porque hubieron votaciones a nivel europeo y cada uno votó y recibió 2 premios, la Comunidad Autónoma, el premio RegioStar, por ese protocolo para la inserción laboral, que se llama así, de mujeres víctimas de violencia de género, donde está el SEF y la Dirección General de la Mujer. Pues no recuerdo las cifras, no las tengo en la cabeza, pero ha habido un importante número de mujeres que han encontrado trabajo, siendo víctimas reconocidas de violencia de género y han podido seguir su vida. Porque realmente la independencia económica es lo que en ocasiones a la mujer la echa hacia atrás para no dar el paso a separarse o denunciar, que son 2 cosas. Una cosa es la separación, porque es una de las formas. Muchos delitos y muchas denuncias de violencia de género no se formalizan como denuncia porque la mujer, en lugar de denunciar, lo que hace es separarse. Se separa, acaba, corta con la relación y no llega. Y muchas de esas separaciones son las que luego llegan al asesinato. Porque luego dicen, no había denuncias. La mujer se separa, formaliza la separación del marido o del agresor, pero él la persigue hasta que la asesina. Yo lo estaba escuchando a usted y cuando decía usted que ahora se ensaña más el maltratador, yo estaba recordando el asesinato de Alcira, digo, bueno, pues qué culpa tiene la chica esta de 2 años. Señor, si esto no... Pero si usted me lo permite, le quiero hacer una pregunta a Isabel. Isabel, ¿cómo está el tema del maltrato aquí en Totana? Y sobre todo en el CABI, tú que eras estado de alcaldesa, cómo se trabaja, y va a ser una ayudica si nos toca 1 millón o 2 milloncejos de los 100, bueno, pues algo vamos a tener los totaneros. Efectivamente, es muy importante resaltar que Totana presta ese servicio, desde Totana a otras localidades limítrofas también, para personas que hayan sufrido violencia de género que también puedan ser atendidas y vienen aquí a Totana. Hay que decir que el año pasado ya la Comunidad Autónoma aumentó la partida para poder aumentar el personal que pudiera atender, porque es muy importante. Creo que la concienciación es fundamental, pero la concienciación desde el propio núcleo familiar. Tenemos hijos, tenemos hijas, y nuestro papel como padres es importantísimo. Nosotros debemos de dar ejemplo en nuestra convivencia con la pareja y sobre todo también en el trato que podamos tener con nuestros hijos. Y luego, como personas y ciudadanos que somos, también debemos ser conscientes que es nuestra obligación denunciar si somos espectadores de cualquier situación. Si conocemos no podemos ser meros espectadores pasivos. Tenemos que implicarnos e intentar también ser parte de ese granito de arena que va a colaborar en intentar erradicar, y es muy difícil, esas cifras que tratamos demasiadas veces con frialdad, cuando parece que no va con nosotros y no es así. Yo he tenido, por desgracia, pues un familiar muy cercano que ha sufrido, pues un familiar, una mujer que estaba casada con 3 hijas y que por su dependencia económica pues sufrió demasiadas situaciones
que no deben de pasar ninguna mujer por ahí. Y hasta que un día tomó la decisión de salir de su casa, salió por la ventana con la ropa que pudo sacar para sus hijas en una bolsa de basura, y estaba su hermana esperándola, que si me oye sabrá de quién estoy hablando, para poder sacarla de esa situación, porque la noche anterior llegó su marido y por no querer lavarle los pies intentó cortarle el cuello. O sea, es que es muy fuerte esa situación. Entonces, afortunadamente ha habido un seguimiento desde servicios sociales, desde el CABI, desde ayuda psicológica, porque es muy difícil de salir de ese laberinto, de salir de esa situación, y hay grandes profesionales en Totana, y eso es un valor muy importante que hay que resaltar, y debemos de seguir luchando y trabajando, sobre todo desde los partidos políticos, dejando, y eso es importante lo que ha hecho Sebe, lo que nos separa atrás y realmente ir a lo importante, independientemente de cada ideología política que podamos tener cada cual. Pero creo que esas situaciones, seamos del partido que seamos, no queremos ni sufrirlas ni saber que las están sufriendo otras personas, y en este caso las mujeres y los niños del núcleo familiar. Y desde luego, desde aquí nosotros, cuando estábamos en el gobierno, impulsábamos el que se siguiera fomentando el apoyo desde la región de Murcia a ese servicio, y desde luego desde la oposición seguimos trabajando para que se siga en esa línea, en apostar, y desde luego la comunidad autónoma, primero anteriormente con Ramón Luis Valcárcel, después con Pedro Antonio y ahora con Fernando López Mira, sigue habiendo una apuesta firme en trabajar de la mano de todas las administraciones, en este caso del Ayuntamiento de Totana, para que podamos concienciar sobre todo a los más pequeños y que la sociedad vaya creciendo con una normalidad en igualdad, no en control del hombre sobre la mujer. Ya. Pero le pregunto a las dos, que son mujeres, ¿cuesta tanto decirle a la mujer, o cuándo va a decir la mujer, basta ya está bien? No sé. Mira, senadora, dice usted con la cabeza que no. No, ¿sabes qué pasa? Que las encuestas, por lo menos los datos que tenemos encima de la mesa, nos dicen, vamos a ver si esto lo cambiamos, porque ocurre una cosa. Hasta ahora, cuando se formalice el pacto, la única salida que tenía la mujer para acogerse a los recursos, mujer víctima de violencia, para acogerse a los recursos que la ley le daba, recurso económico, asistencia psicológica, asistencia jurídica gratuita, casas de acogida, la única salida era la denuncia. Es decir, o denunciabas o no tenías de alguna forma, valga la redundancia, de acceder a esos servicios. Con este acuerdo al que se espera llegar con las comunidades autónomas y con el resto de organizaciones, se va a intentar que la denuncia no sea la única salida. Esto posiblemente haga que las denuncias por violencia de género disminuyan. Pero no es más importante, no es menos importante lo siguiente, porque la mujer lo primero que tiene que hacer es reconocerse como víctima. Y ese es el gran problema. El 50% de las mujeres a las que se le pasó una encuesta en el año 2015 no se reconocen víctimas de violencia de género. Y todavía nuestros jóvenes, peor. No se reconocen víctimas, siempre tienden a disculpar a la pareja o a la expareja, el 50%. Y cuando ese 50% que no se reconoce víctima no quiere ayuda, no pide ayuda, y es imposible llegar a ella. ¿Qué ocurre con el otro 50% que se reconoce víctima? Pues que o bien lo cuenta o bien no lo cuenta. Si lo cuenta, a la familia, al entorno, pues ahí es donde, como decía Maribel, la familia, el entorno más cercano es el que debe. Si ella no puede porque se encuentra en una situación indefensa, porque se encuentra que no sabe qué hacer, problemas de hijos, me van a quitar a los hijos, me voy a quedar sin la casa, no tengo medios económicos para vivir, pues todo eso, con este acuerdo nuevo, con este pacto de Estado, se le va a dar a la mujer para que tenga la seguridad en todas las comunidades autónomas y en todos los puntos de España de que tenga un sitio donde ir con sus hijos y sea acogida, que son la red de casas de acogida o de centros de tutelaje, para que pueda salir de ese infierno en el que vive.
Alguien pregunta, ¿y por qué en lugar de irse ella no se va él? Pues porque en ocasiones la que tiene que dar el paso para salir de la casa, me refiero, ¿no? De la vivienda. El juez determinará en un momento determinado, después, para quién se queda en la casa, con el menor, etcétera. Pero ella tiene que salir de ese entorno. Pues se le va a asegurar, a partir de esto, para eso, esos recursos, una casa de acogida a la mujer y a sus hijos. Y una casa de acogida también, porque sí que las de determinadas comunidades autónomas, o muchas de ellas sí que son accesibles a mujeres y a niñas con discapacidad, otras no, pues se tienen que hacer accesibles a todas, accesibles y también accesibles a mujeres que sean drogodependientes y con otros tipos de dependencias. Porque hasta ahora muchas son rechazadas en esas casas de acogida porque el clima del resto de mujeres, tal. No, para todas, la ley es para todo el mundo igual. Son mujeres víctimas de violencia de género, con o sin denuncia, con o sin denuncia, no tienen por qué ir a denunciar ni al juzgado, ni a la policía, ni a la Guardia Civil, con o sin denuncia, simplemente acudiendo a sus servicios sociales, se tiene que activar el protocolo. Este protocolo es automáticamente velar por el interés del menor, en caso de que haya niños menores, y por la seguridad de ella. Automáticamente se activa el protocolo y tiene que empezar a funcionar todo como la seda. Ya. Porque nos han dicho cómo debe de funcionar, como la seda. Oiga, y así pensando, digo, ¿Asistencia? ¿Qué hace usted aquí hoy en Totana? Ah, pues que ahora voy a decir esto con un grupo de... Yo eso lo sabía, digo, pero dígame usted que viene a ver un buen trabajo de críos. Vengo invitada por la asociación, lo voy a decir bien, a las Tres Ave Marías. De casa Tres Ave Marías. Efectivamente, a dar una charla, coloquio, porque yo pretendo que sea eso, una charla, coloquio dentro de la asociación. Y una cosa muy importante también, yo es que voy de un sitio a otro, pero es que es interesante. Hasta ahora, todas las estadísticas solamente hablaban de un tipo de mujer. Pues mujer sin perfil, porque la víctima de violencia de género no tiene perfil socioeconómico de ningún tipo, igual que el agresor tampoco. No hay un perfil que digan alto con ojos azules, no. Y mujeres altas con ojos verdes, tampoco. No hay un perfil, pero sí que es cierto que en este pacto, en este acuerdo al que se va a llegar, es la primera vez que se va a intentar abarcar a todas las mujeres. Y me explico, porque no son las mismas necesidades que tienen las mujeres que viven en el mundo rural, víctimas de violencia de género, que las que pueden tener las que viven en la capital o en el centro de una gran ciudad. No tienen las mismas necesidades, porque por ejemplo las que viven en el mundo rural o en pedanías, si necesitan ir a un asesoramiento, muchas de ellas no disponen ni siquiera de vehículo, tienen que depender del que el vehículo lo lleve el marido y la lleven. Entonces, dentro de todo este paquete de propuestas también se propone que incluso se les pueda abonar, se les pueda trasladar gratuitamente si la mujer llama al centro de servicios sociales, ¿vale? Mujeres del mundo rural, mujeres mayores de 65 años, porque no es la misma problemática de las mujeres mayores de 65 años, supuestas víctimas de violencia de género, que las de los jóvenes. Se comunican de forma diferente. Nuestros jóvenes son nativos digitales, a ellos hay que entrar por las redes. Y las mujeres mayores se comunican de otra forma, entre ellas asociaciones de mujeres. Hay que potenciar ese asociacionismo para prevenir, concienciar y sensibilizar en ese entorno. A las mujeres gitanas, hemos tenido un colectivo de mujeres gitanas también en la ponencia, donde nos han dicho que las mujeres gitanas son un colectivo especial y que todas las medidas que se tengan que poner encima de la mesa para atender al colectivo, porque también hay violencia de género y mucha en el colectivo gitano, muchísima, tienen que contar con el visto bueno de ellas. También. Y también para las mujeres migrantes, las mujeres, las inmigrantes, las mujeres que no tienen la tarjeta, la nacionalidad española, también. Para ellas, un colectivo también, con medidas concretas para ellas. Luego hemos hecho un abanico contemplando toda la mujer de todo tipo, jóvenes y con esas características. Otra cosa también que nos llamó la atención en las ponencias es el tema de que el poco porcentaje, casi ridículo, permítame la expresión, de denuncias por parte de los servicios sociales, no, por parte de los servicios sanitarios. Cuando una mujer es víctima de violencia de género o que está sometida a un maltrato por parte de su pareja o expareja, en muchas ocasiones donde más acude es al médico. Problemas de depresión, problemas de tal, algún golpe que siempre intentas esconder, ¿no? Y la primera persona que se supone que debe de detectar
por sus conocimientos, que haya ahí un problema y que no sabemos cuál es y hay que seguir rascando para ver cuál es el médico de cabecera, los servicios sanitarios. Pues se va a protocolarizar una nueva encuesta para el tema del protocolo sanitario, para que se haga una encuesta exhaustiva. No se le pregunte a la mujer, porque vamos, a mí me preguntan, ¿eres víctima de violencia de género en una consulta? Va a ser que no te voy a contestar ni blanco ni negro, pero sí con determinadas encuestas que te van a llevar, esto los que saben lo saben. Y otra cosa importante, el problema de la mujer tiene que hablar en libertad cuando entra a la consulta del médico, porque tenemos un problema importante, nos lo han dicho, entra siempre acompañada de su maltratador. Caramba. Entonces no puede hablar con tranquilidad ni con libertad. Luego se va a intentar y se va a conseguir que a nivel nacional entren solas las mujeres a las consultas y el maltratador se quede en la puerta. Mire, como este tema da para largo tiempo, yo bueno, les invito para que estén aquí. Y hay un tema que me interesa, usted lo ha puesto encima de la mesa, que es el colectivo gitano. Yo estaba leyendo, intentando saber algo de eso, ¿no? Y bueno, que lo invito aquí para cuando ustedes quieran otra vez seguir hablando. Aquí la presidenta del Partido Popular, su partido, su grupo político aquí en Totana, Isabel María Sánchez, que le invita y hablamos de este tema. Señora senadora, muchísimas gracias. ¿Me permite un segundo? Sí, 10 segundos. Ya sabe usted que esto, primero, reconocerlo. Son 4 pasos, 5 pasos importantes. Que la mujer víctima de violencia de género reconozca la violencia y se reconozca víctima de violencia. Contarlo, informarse, denuncia, no es la denuncia directa, la cuarta es la denuncia, y segundo, el último, dar testimonio de su salida, para que otras mujeres sepan que se puede salir, porque hay salida. Bien, lo ha contado Isabel antes, en lo que de la salida de esa persona aquí en Totana. Isabel, que han hecho su vida. Vamos a ser optimistas de que la violencia de género, si no se erradica en su totalidad, si disminuya en las cifras que se dan, que hasta la fecha, quiero recordar que ha dicho la senadora 43. 43 o 44. 44 sí, 43, 43. Sí. Hasta ahora. Y creo que eran 8 chavales, 8 chicos, 8 o 9. La cifra es mío, no es lo mío. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Y a todos ustedes también, señoras y señores, muchísimas gracias por seguirnos. Queden con Dios.